coronel del Ejército Peruano en situación de retiro, Eduardo Arbulú González, es un especialista, un experto en temas de seguridad, orden interno. En su momento ha sido director general de inteligencia del Ministerio del Interior. Qué gusto saludarlo, coronel Arbulú, muy amable como siempre, muy gentil, buen día, muy amable. Buenos días, señor periodista, y estoy igualmente un saludo muy especial a su audiencia y estoy a su disposición para la pregunta que usted crea conveniente. Se han incrementado los casos, los hechos de violencia criminal. El crimen organizado avanza de una manera muy preocupante en nuestro país. Pero sin embargo, también ayer hemos visto una demostración en Piura de cómo la población organizada, de una manera espontánea, previo al sepelio del vocalista del grupo Armonía 10, reclama paz, reclama tranquilidad. Usted tiene bastante experiencia, ¿no?, por su labor como alto oficial en el ejército, también ha vivido las épocas de terrorismo, y esto es una demostración que se vivió también en el año 80, seguramente usted debe recordar cómo en distritos como Villa El Salvador, como distritos de Miraflores, luego los sucesos de Tarata, la población reclamaba paz. Y mañana incluso en Lima se está convocando a una movilización en la Plaza San Martín, ¿no? Estos efectos de la violencia criminal tienen una respuesta a la población. ¿Cómo trabajar de manera articulada con la experiencia que usted tiene para lograr la pacificación, lograr controlar el crimen organizado en nuestro país, señor Arbulú? Bueno, en primer lugar tenemos que señalar que se requiere un liderazgo, ¿no? Un liderazgo de una persona, vamos a llamarle ahora, le llaman un SAR, de la seguridad ciudadana, que permita integrar a las diferentes instituciones que componen lo que son los operadores de justicia, como el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario. Por un lado, primero hay que articular, hay que consolidar bien la estrategia que se va a requerir para combatir a la delincuencia. ¿Y cuál sería el objetivo? Reducir el impacto de la inseguridad ciudadana en la población peruana, ¿no es cierto? Este sería el norte a la que debemos apuntar. Esa estrategia tiene que ser integral. Por un lado, tenemos que mirar a los operadores de justicia, que son los encargados de perseguir el delito. Y por otro lado, los otros sectores, que son los encargados de ver el tema de educación, salud, cerrar las brechas insatisfechas de la población. Entonces, son dos campos que tienen que estar articulados. Vamos a la parte, digamos, de la persecución del delito. Tenemos la estrategia, pero ahora tenemos que dinamizar, tenemos que potenciar los planes operativos, es lo que está faltando, ¿no? Entonces, estos planes operativos tienen que estar muy bien cimentados y articulados con lo que es la inteligencia y la tecnología. Señores, acá en Piura sabemos quiénes son los delincuentes, dónde están los delincuentes, sabemos quiénes venden droga, sabemos quiénes son los reducidores. Entonces hay que ya fortalecer estos planes operativos y comenzar a actuar ya directamente. El Estado tiene todo un poder nacional que tiene a su Fuerza Armada, tiene su Policía Nacional, tiene Serenazgo. Oiga, ¿no podemos combatir a estas bandas delincuenciales? Por favor, tenemos que entrar ya en forma contundente, ir a lo que antes se hacían los rastrillajes, en los cerros, asentamientos humanos, y donde estén mapeados todos los delincuentes. Esto se combate como el dengue. Si hay una contaminación del dengue en una casa, se bate toda la manzana, se fumina toda la manzana. Igual acá, se tiene una parte de una casa donde probablemente hay que estar en toda la manzana, hay que operar, hay que registrar, entrar, y posteriormente, pues, si no hay nada, se le pide disculpas a la familia, ¿no? Porque la población tiene que entender que la autoridad tiene que velar por su seguridad, y la seguridad es donde ya la fuerza contundente, el poder que tiene el Estado, tiene que entrar ya en forma decidida y tomar decisiones audaces. No podemos estar con medias tintas, no podemos estar con los té, señora, de reuniones tras reuniones, fotos y fotos, no, señor. En este momento ya tenemos que entrar a la parte operativa en forma contundente para que sienta la población que está protegida y para que sienta el delincuente que el Estado no se amilana ante estos tipos de extorsiones o asesinatos. Tenemos que dar y proteger. Tenemos que sacar a la Fuerza Armada ya al campo.
Yo hace como cerca de 5 años recomendé que los soldados, cuando entran a su parte básica inicial de instrucción, deben hacer campamento en los diferentes asentamientos humanos. Ahí el soldado tiene que vivaquear, tiene que dormir, ahí trabajar con los jóvenes que están en los asentamientos humanos. Tiene que haber presencia del ejército en las calles. El ejército puede estar realizando la educación vial. O sea, el soldado uniformado en la calle se hace respetar, se siente el respeto, el delincuente va a sentir cierto temor en ese sentido. Los módulos de flagrancia, tiene que haber módulos de flagrancia donde la delincuencia se combata en 72 horas y no tener cárceles, pues, cárceles, talleres, no tenerlos, pues, a estos incorregibles ya en cárceles a 4.000, 3.000 metros de altura. Acá tenemos nosotros, por ejemplo, en Piura, las minas turmalinas que están entre Cachaca y Huancabamba. Eso puede convertirlo en cárcel. A los más avesados, a aislarlos. No puede ser posible que de la cárcel se esté llamando y se esté extorsionando. Si cuando uno va a un penal, lo registran de pies a cabeza, ¿no? ¿Quién es el que ingresa los celulares? ¿Quién es el que ingresa los chips? Son los simples. Acá en Piura, por ejemplo, en el penal un celular vale 8.000 soles, el minuto vale 100 soles. Entonces, no puede ser, eso no puede ser posible, pues el INPE hay que reestructurarlo, hay que reformarlo, y si no, desarticular esta institución y nombrar una nueva, como antes era la Guardia Republicana, o dársela al Ejército para el control de los penales. Entonces, tiene que haber una acción Ahora, rápida, eficaz, eficiente, coronel, y con un líder. Coronel, usted ha citado el caso de Piura y en realidad hace unos días conversaba con usted puntualizaba que Piura tiene, por su situación de localidad fronteriza, región fronteriza, también en la presencia de bandas criminales que llegan de otros puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo establecer una política de fronteras para la seguridad ciudadana y cómo garantizar la efectividad de la misma en el combate contra el crimen organizado? En el caso puntual de Piura, hemos escuchado al alcalde provincial quejarse que no hay la suficiente logística, que no hay la suficiente capacidad de parte de la Policía Nacional. Si vemos zonas como por ejemplo Tambo Grande, que no tiene, por ejemplo, una dotación policial acorde con el número de población que tiene. Lo vemos también en Lomas, lo vemos en otros puntos donde hay presencia minera ilegal. Es decir, no se cuenta con contingente. Y usted señala que el trabajo complementario lo tiene que hacer las Fuerzas Armadas, un trabajo de apoyo. ¿De qué manera esto puede articularse en el caso puntual de Piura? Mire, vamos a poner el caso del Ecuador. En el Ecuador, normalmente, ¿quién controla las carreteras? Es la Fuerza Armada, el Ejército. El Ejército, por ejemplo, en la avanzada hay un contingente del Ejército que va y identifica. Por eso, pues, las decisiones tienen que ser o reformar la Constitución, dar leyes que permitan que el Ejército ya comience a trabajar en las calles. No podemos permitir que estas bandas delincuenciales, pues, nos sobrepasen, ¿no? Ahora, en el tema de Piura, particularmente en la frontera, aquí, pues, tenemos que armar equipos operativos que hoy día actúen. Y yo tengo la escasez de policías en las lomas, entonces concentro grupos de policías, pues, de Catacao, La Unión, del Tayán, donde existan policías, y los concentro en las lomas, opero ahí. Y ahí saco ese equipo y lo opero en otro lugar. Entonces voy haciendo presencia policial, ¿no? Entonces, acá en Piura tenemos aproximadamente 3.500 policías, ¿no? No todo Piura está contaminado de la delincuencia. Entonces hay que comenzar a hacer estos trabajos. Acá el general de la policía acá en la macroregión Piura recibe 36 millones de soles al año. Pero yo creo que tiene la capacidad económica suficiente como para poder movilizar a sus efectivos y hacerlo más dinámico. O sea, no solamente tener policías estacionarios en la comisaría, sino hacerlo más dinámico y moverlos. ¿Qué hace la UCE? La UCE, pues, solamente cuando hay manifestaciones. A esa gente, ese contingente que está ahí, digamos, vivaqueando, que está prácticamente ocioso, hay que llevarlos a la zona donde están las zonas conflictivas, ¿no? Las unidades militares que están en las lomas, que están en Poechos, que están en Suyo, ¿no? Son unidades militares que pueden hacer un patrullaje
como hacer un entrenamiento de maniobras por la zona, ¿no? O sea, caminatas, desplazamientos, o sea, movilizar las tropas. No debemos tener esa capacidad ociosa estabilizada, movilizarla, ¿no? Hacer presencia militar, policial en la zona. De tal manera que, y eso nos lleva a tener presencia del Estado. Yo creo que tenemos la suficiente capacidad logística, la capacidad de recursos, de talento humano, como para poder combatir a estos delincuentes que ya están militando ya con el terrorismo. De igual manera tenemos en Paita pues es una puerta abierta al narcotráfico. Entonces, de igual manera ahí tenemos que fortalecer la inteligencia aduanera, ¿no? O sea, hay que trabajar. ¿Qué haría yo si fuera el comandante general de la policía? El 50% de la policía actuaría de civil y el otro 50% uniformado. Entonces, necesitamos gente que esté infiltrada, ¿no? Como lo hacía el Servicio de Inteligencia del Ejército, infiltraba a todo el mundo, ¿no? Entonces, igual, la policía tiene que tener taxistas, tiene que tener heladeros, tiene que tener choferes de COVID, tiene policías, ¿no? Armados, y tiene que actuar decididamente. Y el Ministerio Público, por favor, pues, no denunciar y encarcelar a la policía que actúan en defensa propia. Entonces, por eso tiene que haber el liderazgo. ¿Qué significa? Juntar, articular a estas autoridades, a la presidenta de la Junta de Fiscales, al presidente del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Juntarlos. Decir, señores, vamos a actuar decisivamente, y el legislativo dar las leyes para proteger al policía. Estamos dialogando con el coronel del Ejército Peruano en situación de retiro, Eduardo Arbulú González. Él es especialista en temas de seguridad, orden interno. En su momento ha sido director general de inteligencia del Ministerio del Interior. Una pregunta final, coronel Arbulú. ¿Cómo afecta en Piura, de manera muy puntual, el aumento del crimen organizado, la violencia criminal, en las inversiones y en los nuevos emprendimientos? ¿Cómo afecta esto a Piura? Bueno, Piura es una región con muchos recursos, con mucho potencial económico, y lógicamente hay inversiones que se están dando, ¿no? En las cuales está generando la inseguridad, que puede generar, digamos, la fuga de estos capitales que en este momento están invirtiendo en Piura, que están generando trabajo, ¿no? Entonces, por eso siempre hay un dicho que dice, ¿no? Sin seguridad no hay desarrollo. Entonces, es por ello que debemos preocuparnos, porque Piura sea una zona segura, ordenada, limpia, ¿no? Que conjuga lo que es sol, ¿no? El sol piurano es seguridad, orden y limpieza. Y cuando hablamos de seguridad, hay que comenzar ya a despejar todos los malos que hay, de tal manera que podamos vivir en una región tranquila. Eso también conlleva a que nuestras autoridades sean transparentes, honestas, manejen bien los recursos, ¿no? A dar el ejemplo. No puede ser posible que tengamos alcaldes corruptos, ¿no? Entonces yo creo que eso también tiene que actuarse drásticamente frente a la corrupción y a los malos manejos de los fondos del Estado. Coronel Eduardo Arbulú, yo le agradezco la gentileza que siempre tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted directamente desde Piura. Muy amable. De todas maneras, un fuerte abrazo y bendiciones. Saludos. Conversamos desde Piura con el coronel del Ejército en situación de retiro, Eduardo Arbulú González, especialista en seguridad, orden interno, es director general de inteligencia del Ministerio del Interior.